esta hora vamos a establecer contacto con José González vía Skype. Como siempre, nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. ¿Me escucha? Hola. Buenas tardes. Sí, la escucho, Mariana, un poquito lejos, pero la escucho. Bueno, ya estamos al aire. Queríamos hacerle varias consultas. El día de hoy veíamos que Wall Street habría con bajas, habría con caídas luego de récords que había obtenido el día de ayer. ¿Qué está impulsando esta caída? ¿Es parte Okay. de un reacondicionamiento? Sí, profit taking después de las últimas subidas, vienen las minutas de la Fed y hay una expectativa de que suban las tasas de interés el próximo mes. En parte de estas o de todo lo que son lo que cotiza dentro del Dow Jones y todo lo que se mueve en la bolsa de Nueva York, ¿cuáles serían los indicadores que están experimentando las mayores caídas o alzas volátiles dada esta expectativa de las tasas de interés? Hoy día, muy puntualmente, telecomunicaciones. En general, parece que hay un profit taking en todos los sectores. En la medida de las subidas de las últimas 2 semanas, el mercado sigue batiendo récords, ¿sí? Porque sigue siendo alimentada por los estímulos monetarios y por la recuperación del petróleo. Durante la jornada de hoy también han salido o se han publicado cifras petroleras de lo que son lo que ha sido la producción de Irak y lo que es la producción de Venezuela. Ambas Sí. durante el mismo periodo reflejan que aún con la caída de los precios petroleros, Irak logró una producción muchísimo mayor, incluso logró superar sus metas, mientras que Sí, Venezuela cae. ¿Cuál es la sí. diferencia entre ambas economías y en cuanto a lo que es el mercado petrolero de ambas naciones, que son petroleras, son economías netamente petroleras? Bueno, lo que sucede es que Irak está aumentando su producción en virtud de que hay una recuperación en términos de la producción del país y en el caso venezolano, los cuellos de botella en virtud de la producción por temas de suplidores, de cuentas por pagar y la situación en general del país van en direcciones opuestas. Y no es casual lo que está sucediendo porque la producción sigue aumentando a nivel global, independientemente de lo que sucede con los precios del petróleo. Lo que los ha mantenido volátiles en las últimas semanas y con cierta tendencia han seguido subiendo en los últimos días, pero con cierta tendencia a mantenerse muy estables. Esta subida en los últimos días además obedece a que hay expectativas nuevamente de que la OPEP pudiera llegar a algún acuerdo en términos de reducir, de congelar la producción, pero creo que el mercado tiene la sensación de que al igual que en el pasado reciente, en donde se esperó lo mismo, los esfuerzos de la OPEP no florezcan en términos de congelar la producción y que esta se mantenga. Arabia Saudita sigue produciendo al máximo y la producción en los Estados Unidos no ha bajado significativamente y los inventarios siguen siendo muy altos en el país. Además, que siendo este el verano, que es la época en que más gasolina se consume, el consumo de gasolina no subió significativamente este año, en esta temporada. Ahora, dentro de esta situación, dentro de todo este ámbito de expectativas que se ha generado dentro del mercado petrolero ante una posibilidad de congelar, ante cualquier posibilidad de acuerdos para elevar los precios, veíamos también el día de hoy algunos analistas en la materia que señalan que el precio del petróleo podría estabilizarse entre 60 y 80 dólares. ¿No es esta una perspectiva muy airada de lo que podrían ser los precios del petróleo que hoy se cotizan en 40 dólares? Estaríamos hablando de casi el doble de la cotización. ¿Es posible que esto se dé? No, muy optimista, ¿no? Los indicadores de crecimiento global siguen siendo muy modestos. Los resultados del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el segundo trimestre, veremos cómo vienen las revisiones, pero fue muy modesto, independientemente de que el empleo sigue creciendo. Tenemos un crecimiento muy bajo, inflación muy estable. Y de nuevo, los indicadores de inventario siguen siendo muy altos. El consumo de gasolina en los Estados Unidos no ha subido significativamente. Las ventas al detalle en general
muy pobres en lo que va del año y ya las expectativas de crecimiento de China empiezan a apuntar al 6% a partir del próximo año. Y Brexit viene en camino y la inseguridad que eso ha generado sigue manteniéndose. Entonces, ver precios del petróleo a 60, $80, estamos hablando de aumentos de $15 a $25, probablemente no sucedan sino hasta en los próximos 2 años o más, en la medida que la producción que se mantiene hoy día o que los inventarios que se mantienen hoy día empiecen a ser destruidos por una caída en los precios. Yo creo que vamos a seguir viendo una fluctuación entre los 40, los $46 para el Brent, como estamos viendo en este momento, un poquito menos para el WTI. Ni caerán de 40 ni subirán por encima de 50 realmente. Esto implica que para Venezuela entonces la expectativa no es superior a un 30-35. No, no, porque Venezuela además transa por $10 por debajo del WTI, que transa por debajo del Brent. Y el problema con Venezuela de nuevo, cuando vemos caídas en la producción como las que estamos viendo este año, y especialmente en campos como el Furrial, lo que los especialistas en términos de Venezuela señalan es que la caída en la producción de Venezuela no tiene que ver con cuestiones puntuales, sino más bien cada vez más estructurales. El hecho de que Venezuela siga manteniendo una deuda corriente constante y un gasto social que cae, pero que sigue implicando a la compañía, las caídas tienen que ver con cuestiones financieras. En la medida que no se plaguen los suplidores, que no se resuelvan los cuellos de botella en términos de mantenimiento e inversión de capital, la producción venezolana no va a seguir creciendo. De ahí además que la influencia de Venezuela en la OPEP sea limitada, porque en la medida que no es un productor que sobreproduzca, su capacidad de presionar para la bajada para la reducción en las cuotas es limitada. Y eso va a seguir teniendo impacto en las cuentas macroeconómicas venezolanas, especialmente de cara a un aumento del salario mínimo que va a reiniciar la presión inflacionaria y la presión en los tipos de cambio. Ahora, en medio de esto que usted señala, veíamos el domingo declaraciones del exministro en la materia petrolera, Rafael Ramírez, y él aseguraba de que de haberse dado una apertura petrolera y no una nacionalización de la industria, como dice lo hizo el presidente Hugo Chávez, la situación que enfrentaría el país sería peor. Él les dice que se establecieron como pisos de aportes fiscales el 33% de las regalías. Ahora, si no se está produciendo en la cantidad necesaria ni se invirtió en la industria para que se tenga una producción, por lo menos en lo que se establecía dentro del presupuesto nacional, que era de los 3 millones de barriles diarios, ¿qué está ganando el país? Efectivamente, el no hacer una apertura petrolera benefició a Venezuela, benefició a la industria, está beneficiando las finanzas públicas. Esa es una discusión de que en términos de que el pedazo de la torta que tiene el país es más grande, sí, pero la torta es más pequeña. Si la torta hubiera crecido, si la producción fuera mayor, probablemente las regalías hubieran sido menores, el impacto sobre los precios globales hubieran sido mayores si Venezuela estuviera produciendo por encima de los 3 millones de barriles, digamos que se estuviera produciendo por encima de los 4 millones de barriles, pero el ingreso efectivo, líquido, el flujo de caja sobre esa producción y sobre la venta de esa producción hubiera sido mayor. Y la importancia estratégica de mercado de Venezuela en la OPEP y en los mercados globales hubiera sido mayor, ¿sí? Eso es como señalar que si mi ingreso es bajo, me beneficio porque gasto menos. Ajá, pero si mi ingreso hubiera sido mayor, me beneficio porque así lo hubiera sido. Mis impuestos serían mayores, pero también mi ingreso hubiera sido mayor. Venezuela tiene unos cuellos de botella en virtud de producción. A los especialistas en petróleo con los que conversamos con cierta frecuencia, lo que empieza a preocuparles más sobre Venezuela a partir de este año es la caída de la producción en términos de pozos que deberían estar produciendo efectivamente más. Y esa producción cae por razones locales y específicas de esos centros de producción como el Furrial. Y todo tiene que ver con que si bien Venezuela sigue pagando su deuda soberana y la deuda soberana y la deuda de PDVSA, perdón, eso se hace a costa, una vez más, de importaciones y de cumplir con su deuda corriente y con el gasto social que de alguna forma compensaba el gasto público directamente hablando. De ahí que la situación venezolana sea financiera y económicamente delicada hoy por hoy. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era el economista José González, como siempre nos acompaña vía Skype
desde Nueva York. Momento de hacer otra pausa, ya volvemos con más de esta emisión de Noticias Globovisión Económica.